Relatos Paranormales Oficial. Mi abuelo, de nombre Juan, le contaba infinidad de historias paranormales a mi padre y a sus demás hijos cuando ellos eran aún muy pequeños, pero ninguna de esas historias se compara como la que a continuación van a escuchar. Una historia donde mi abuelo fue el protagonista de esos escalofriantes eventos y donde estoy seguro, muy posiblemente su percepción cambie un poco referente a estos temidos nahuales. Resulta que cierto día, en aquellos años, allá en las localidades de Puebla, mi abuelo se enamoró de una mujer sumamente hermosa, pero desgraciadamente, él era demasiado pobre para poder pedirle matrimonio. Además de que en ese tiempo, y en esos pueblos, se tenía por costumbre que cuando una pareja contraía matrimonio, se le debía de dar de comer al pueblo entero, por lo que eso representaba un gasto enorme de dinero, el cual mi abuelo no contaba en sus manos en ese momento. Pero su amor por esa bella joven era tan intenso que, a pesar de tener todo en su contra, decidió pedir la mano de aquella linda mujer, la cual le fue otorgada. Mi abuelo estaba contento y feliz, y ahora más que nunca tenía que trabajar muy duro, y de esta manera juntar dinero para la boda. Por tal motivo se dedicó a laborar día y noche para poder comprar bultos de maíz y algunos animales de granja, como un puerco, 2 guajolotes y unas 3 gallinas. A pesar de haber realizado un gran esfuerzo y al haber trabajado durante varios días sin parar, era claro que esto no era suficiente para darle de comer a un pueblo entero. La boda estaba a escasos días de llevarse a cabo, por lo que esta situación tenía muy preocupado a mi abuelo. Era consciente de que se iba a casar, y para desgracia, no tenía mucho que ofrecer en la celebración. Fue entonces que se le ocurrió visitar a su familia, amigos y conocidos más cercanos, y de esta manera platicar la situación por la que estaba atravesando y lo preocupado que se hallaba. Pero para su mala suerte, casi nadie, o mejor dicho nadie, le brindó su ayuda. Mi abuelo regresó a su casa poco antes de ocultarse el sol, con la mirada clavada en el suelo, lleno de tristeza, pensando en cómo resolver el problema, sin imaginar que el destino le tenía preparado algo aterrador y que al mismo tiempo le resolvería sus problemas. Esa noche, mientras mi abuelo descansaba en su cama, comenzó a escuchar entre sueños extraños ruidos que provenían de los corrales, donde tenía guardados a los pocos animales que con sacrificios y mucho trabajo había comprado, y los cuales le servirían para hacer la comida de la boda, como mole con carne, tamales y tortillas. Así que se despertó exaltado para poder escuchar con mayor claridad lo que estaba sucediendo en dicho lugar. Por un escaso momento, pensó que podría tratarse de un simple zorro que andaba cerca. No obstante, ese pensamiento desapareció de inmediato, al percatarse que los ruidos de los animales iban en aumento, y con cada segundo que pasaba, se alteraban más y más. Fue entonces que comprendió que la situación era realmente seria, al grado que los perros que estaban bajo su cuidado salieron despavoridos del lugar, como si el mismo diablo se hubiera manifestado. Por su mente pasó otro pensamiento más agobiante. Imaginó que podría tratarse nada menos que de una persona con malas intenciones. En ese instante, mi abuelo se llenó de coraje. No podía permitir bajo ningún motivo que una persona le robara, cuando apenas él tenía para comer un taco. Y si era víctima de un robo, indudablemente lo dejaría en un gran aprieto. Al ser una persona de poco dinero y bajos recursos, no contaba con un arma de fuego, por lo que tomó su machete con la intención de defender a sus animales a toda costa. Lo que nunca imaginó es que lo que estaba ahí en ese momento no era una persona o un animal, sino algo completamente aterrador. El destino estaba escrito,
y esa noche a mi abuelo se le haría presente una criatura creada por el mismo diablo. Mi abuelo salió al exterior para caminar en medio de la oscuridad al corral donde dormían sus animales. Cuando llegó al mencionado lugar, curiosamente todo estaba en calma. Posteriormente, comenzó a revisar con mucho cuidado dentro del mismo, ya que la luz de la luna era opacada por las nubes y por tal motivo no le permitía ver a detalle. Revisó como pudo algunas partes del corral, mas no encontró rastro alguno de que alguien hubiera estado allí. Así que resignado decidió volver a su casa y tratar de conciliar el sueño. Pero poco antes de salir, escuchó que algo enorme se movió justo donde se encontraban los cerdos. Sin tener otra alternativa, mi abuelo caminó hacia ese lugar, tratando de hacer el menor sonido posible, por lo que antes de llegar, se ocultó detrás de una de las puertas del corral. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al estar a unos cuantos metros, miró con asombro, pero sobre todo con horror, lo que parecía ser la silueta de un burro enorme, quien estaba caminando nada menos que en 2 patas. Fue entonces que al ir caminando, la tenue luz de la luna iluminó su aterradora cara, dejando ver que tenía facciones muy parecidas a las de una persona. Aquello que provocaba los extraños sonidos se trataba nada menos que de un escalofriante nahual. Este aberrante ser cargaba en su espalda a los animales que mi abuelo, con mucho trabajo, había adquirido. El pobre no daba crédito de cómo era posible que este nahual estuviera robando uno a uno los animales que estaban destinados para la boda. El abuelo seguía escondido detrás de la puerta, pensando qué acción podía hacer para detener a ese nahual, cuando en un momento inesperado sucedió algo que no imaginó y que lo dejó atónito. Escuchó que de ese nahual salía una escalofriante voz humana, la cual le decía a los puercos que llevaba consigo que no se movieran, o de lo contrario se iban a caer de sus manos. Totalmente asustado, miró cómo el burro nahual hipnotizaba a las gallinas y guajolotes con una especie de hechizo que decía en dialecto azteca, mejor conocido como lengua náhuatl. El abuelo no sabía realmente qué hacer. Sabía que si lo dejaba marcharse, él se quedaría sin boda y sin la mujer que amaba, pero si se atrevía a enfrentarlo, muy probablemente este nahual terminaría por arrebatarle la vida. Después de meditarlo un par de segundos, mi abuelo se armó de valor. Era consciente que se enfrentaría a un nahual, pero sin duda era mejor que no hacer nada. Así que sacó su machete, que por su gran filo alumbró con la luz de la luna, y en ese preciso instante dijo una oración en el nombre de Dios. Esto paralizó al burro nahual, quien se quedó de inmediato inmóvil al escuchar esas palabras. El viejo no desaprovechó la oportunidad que tenía en sus manos. Tenía que terminar con ese nahual. Así que con un profundo miedo que lo gobernaba de pies a cabeza, caminó con cautela hacia esa criatura, hasta que por fin logró llegar delante de él. Para entonces, esta criatura ya había soltado a los animales. Mi abuelo, sin dudarlo un solo segundo, levantó el machete por el aire, dispuesto a cortarle las manos a ese nahual. Pero extrañamente, este animal del demonio empezó a hablar y a suplicar por su vida, diciéndole que no le hiciera daño. Le dijo infinidad de veces que él no era malo, sino todo lo contrario. Era una persona que habitaba en un pueblo vecino y que dicho lugar mi abuelo conocía muy bien. Aquel nahual le explicó que no robaba por gusto, sino por necesidad. Incluso le hizo una confesión. Le dijo que lamentablemente tanto él como el resto de su familia tenían una maldición que un brujo chamán muy poderoso les hizo, y que esa maldición era una pesadilla para ellos, ya que él debía convertirse en burro y salir por las noches para sobrevivir. Aquel nahual le comentó que si lo dejaba en libertad, él le daría un regalo,
que sin duda sería de su agrado. Fue entonces que el nahual agregó las siguientes palabras: por favor, acepta esto que te propongo. Este será un trato con el nahual de Cholula, y te aseguro que yo cumpliré mi palabra, te lo prometo. Pero por favor no me quites la vida. Tengo una familia que mantener y dependen completamente de mí. Mira, yo sé que te casas el sábado y aún no tienes todo lo que necesitas para la fiesta. Si me dejas en libertad, te doy mi palabra que te ayudaré en lo que necesitas. Te voy a ayudar más de lo que imaginas. Esto será en agradecimiento por dejarme ir y perdonar mi vida. Mi abuelo no sabía qué hacer, pues era la primera vez que había capturado a un escalofriante nahual. Sabía que no sería fácil aniquilarlo, y hasta de cierto modo, él también corría peligro de quedar hipnotizado como esos animales de granja. Mi abuelo, al ser una persona bondadosa y al haber escuchado la confesión del nahual, tomó la decisión de perdonarle la vida, no sin antes decirle las siguientes palabras: por favor, deja a mis animales y márchate. No quiero volverte a ver y jamás vuelvas a robar en mi casa. Yo no creo que cumplas el trato, por eso, mejor sigue tu camino. Por supuesto que estas palabras las mencionó con un gran miedo por dentro y un escalofrío que recorría todo su cuerpo, al grado de tenerlo completamente paralizado, pero poco a poco fue recuperando sus movimientos. Finalmente, el nahual muy agradecido se marchó antes de que llegara el amanecer. Así pasaron los días, hasta que llegó el día marcado de la boda, y mi abuelo no había podido juntar lo necesario para darle de comer a toda esa gente de la localidad. Sin embargo, el destino se encargó de darle una tétrica e inesperada sorpresa. Esa madrugada del día sábado, poco antes de la boda, se volvieron a escuchar ruidos extraños dentro de los corrales. Esto alteró mucho a mi viejo. Pensó que podría tratarse de otro nahual, quien estaría intentando llevarse a sus animales, por lo que con bastante miedo salió a revisar el lugar, no sin antes tomar su machete, que apretó con fuerza en la palma de su mano. Al salir, observó algo que lo dejó completamente sin palabras. No podía creer lo que sus ojos veían. Aún faltaba poco para que los gallos cantaran, y frente a sus ojos se encontraban cerca de 8 nahuales. Unos estaban convertidos en burros, otros en caballos, perros y hasta cerdos, quienes sorpresivamente venían cargando en sus lomos a muchos animales de granja, entre ellos gallinas, guajolotes, patos y hasta una res, incluyendo a uno que otro borrego o chivo. Los 8 escalofriantes nahuales, mitad bestia y mitad humano, se trataban nada menos que de la familia completa del nahual que había capturado, mismo que aquella noche le perdonó la vida y como pago de su misericordia le compartió parte de sus animales capturados para la comida de su boda. No me lo van a creer, pero mi pobre abuelo casi lloraba de alegría y no paraba de agradecer lo que habían hecho por él. Pero por supuesto, después de que cantaron los gallos, estos animales se convirtieron en personas normales. Y cuenta mi abuelo que asistieron con normalidad a la boda, donde comieron gustosos de los manjares que les sirvieron en Cholula, Puebla, lugar mágico, casa de muchos de esos nahuales. Esta fue la historia que me platicó mi abuelo y la que recuerda todavía con mucho cariño. No olvide el trato que hizo con el nahual de Cholula. Él está muy agradecido porque gracias a esos nahuales él pudo tener una fiesta enorme donde apenas y alcanzó la comida para la gente que asistió ese día. Aquí quedó comprobado que no todos los nahuales son malos. Desde mi punto de vista, algunos de ellos son de buen corazón, solo roban para comer y sobrevivir. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero esta historia de terror de nahuales haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido. Les dejo otros videos por aquí para que los vean.
Recuerden que si tienen una historia que contar, encontrarán los enlaces de contacto en la descripción del video. De igual manera, si tienen un problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego, quien se dedica a este tipo de menesteres. Les relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Hasta pronto.